Buenas tardes, mi nombre es Germán Parada, estudiante de Derecho, modalidad Estudios a Distancia de la Universidad Yacambú. Soy de la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. En esta oportunidad voy a hacer una breve exposición acerca de la posesión, del objeto de la posesión, la forma de adquirirla, la manera en que se extingue la posesión o que se pierde la posesión, entre otros aspectos. Este tema de la posesión pertenece a la materia Derecho Civil Bienes. Para entrar ya en materia, les puedo decir que la posesión es una situación de hecho que genera consecuencias jurídicas, las cuales recaen sobre derechos reales, únicos susceptibles de posesión, pudiendo nombrar entre ellos la propiedad, el uso, el usufructo, la servidumbre, entre otros. No se puede poseer un bien que no sea susceptible de propiedad según lo establecido por el Código Civil. Este tipo de posesión no acarrea efecto jurídico alguno, según el artículo 778 del mencionado código. Es decir, cuando se trate de derechos reales, no todas las cosas y derechos reales son susceptibles de posesión, sin que pueda adquirirse la propiedad de dicha cosa o derecho. Al tratarse la posesión de una situación de hecho, que genera la imagen de un derecho, esta solo puede recaer sobre cosas corporales, quedando la posesión de cosas incorporales con efectos jurídicos distintos a los que surgen de la posesión de cosas corporales, debido a la necesidad de existencia de un estado de hecho para que surte efecto la posesión. Para colocar un ejemplo claro de ello, sería el derecho de hipoteca, que a pesar de ser un derecho real, no es posible la existencia de un estado de hecho que asemeje al ejercicio del derecho de hipoteca. Esta es la razón por la cual el derecho de hipoteca no es susceptible de posesión. Entonces entendemos que es un derecho real, pero se trata de una cosa incorporal la cual está exenta. Se pueden ocurrir tres formas de pérdida de posesión. En primer lugar, la posesión se pierde por desaparición simultánea del ánimo y del cuerpo. Es decir, o por ejemplo, un caso típico de este tipo de pérdida es el abandono de la cosa por el poseedor, su enajenación seguida de la tradición de la cosa y el perecimiento total de la cosa. También se puede perder la posesión por desaparición solo del cuerpo. Esto pasa cuando la cosa cae en el dominio público o cuando un tercero se apodera de ella. Entonces se dice o deducimos que las cosas de dominio público no se pueden poseer porque no son susceptibles de propiedad, siendo esto necesario para que en ellos recaiga la posesión. Y esto se debe a que son bienes que pertenecen al Estado y gozan de una protección especial. También la posesión se puede perder por ausencia del ánimo, es decir, consiste, mejor dicho, en una forma de tradición consensual donde el poseedor conviene en enajenar la cosa a un tercero, pero continúa detentándola. Tal es el ejemplo del poseedor que vende una vivienda, pero conviene en quedarse en la misma como arrendatario, manteniendo en detención el corpus de la cosa. En cuanto al ámbito de la posesión, el ámbito de la posesión está dentro de los derechos reales, ya que son los únicos susceptibles de posesión, puesto que los derechos de crédito y de Estado quedan excluidos de este campo de la posesión propiamente dicha, aun cuando se asemejan a esta institución, toda vez que implican situaciones de hecho que son imagen de una situación de derecho y que gozan igualmente. En cuanto a los sujetos de la posesión, tenemos la capacidad. Toda persona natural o jurídica puede poseer, pero las personas naturales para poseer por sí mismas no requieren capacidad negociar. Solamente basta con capacidad de goce, es decir, la capacidad natural de entender y querer. La posesión, ¿cómo se adquiere y se transmite la posesión? Bueno, podríamos decir que surge toda vez que la actuación de la persona que se coloca frente a una cosa en actitud de propietario o de titular de otro derecho real sin que ese supuesto pueda ser transmitido. De esa manera se adquiere la posesión. Entre los modos de adquirir la posesión tenemos que se puede adquirir de forma originaria, es decir, aquella que se produce por un acto unilateral de quien la adquiere, sin necesidad de que concurra su voluntad y un poseedor precedente. Es necesario que exista una conducta que constituya respecto de la cosa el supuesto de hecho posesorio, o sea, la conjugación del cuerpo o del ánimos. Otra manera es de manera derivativa,
que surge cuando existe un poseedor anterior que interviene a través de la tradición o entrega de la cosa. Asimismo, podemos decir que otra forma sería la tradición. ¿En qué consiste la tradición? Bueno, la tradición consiste en la entrega de una cosa para trasladar a quien recibe la posesión de la misma, la cual puede producir algunos efectos jurídicos que pueden confundirla, pero es necesario que reúna ciertas características para la producción de dichos efectos. Es decir, esto simplemente consiste en la entrega de una cosa y se traslada se traslada la posesión de la misma a quien la recibe. ¿Qué formas tenemos de hacer tradición? La tradición también puede hacerse de varias maneras. Por ejemplo, la tradición puede hacerse mediante la entrega efectiva, material o corporal de la cosa. También existe la tradición consensual, es decir, consiste en un acuerdo donde el adquiriente se encuentra en una situación que le permite poder ejercer su poder sobre la cosa, pero debe ser de igual forma un acto real. Otra forma de hacer tradición puede ser denominada simbólica o fingida, que consiste en no hacer entrega efectiva de la cosa, pero le ofrece la posibilidad de poseer esa cosa de forma segura. La posesión debe tener como característica fundamental la continuidad, lo cual es sinónimo de no interrupción, y se da cuando ha sido ejercida siempre por el poseedor durante el tiempo que se trate, y pueden presentarse intermitencias en el goce de la posesión, pero esta intermitencia no pueden darse por periodos muy largos. La continuidad no requiere que el poseedor ejerza innecesariamente actos de goce sobre la cosa, o que estos sean de una misma clase, es decir, la posesión conserva su esencia, aun cuando para su ejercicio deban asumirse matices diferentes, pero siempre que ello no involucre un cambio en el patrón o concepto posesorio. Además, si el poseedor abdica, expresa o tácitamente a la actuación posesoria, la discontinuidad aplica, es decir, actúa visiblemente, aun cuando posteriormente se reemprende el ejercicio de la posesión. La transmisión también puede ser por mortis causa, es decir, es aquella posesión que es otorgada al sucesor a título universal del poseedor, causaviente, que viene a darse posterior a la muerte de éste. También decimos que la unión de posesiones o accesión posesiones a su vez está prevista en nuestro Código Civil en el artículo 781 en los siguientes términos. El sucesor a título particular puede unir su posición a la de su causante para invocar sus efectos y gozar de ello. Esto quiere decir que esta unión supone un sucesor a título particular del poseedor por acto entre vivo o bien en virtud de un acto, mortis causa. La unión de la posición es facultativa para el sucesor y no opera de pleno derecho, es decir, puede éste invocar o no dicha unión de posesiones. Si llegara a darse la unión entre la posesión del sucesor con la de su causante, ambas posesiones se convierten en una sola y adquiere los caracteres de la posesión del causante. Por el contrario, si el causaviente a título particular no invoca la unión de las posesiones, conserva su propia posesión con sus propios caracteres o caracteres. Asimismo, es necesario que el sucesor, para invocar la unión de posesiones, deba aprobar tanto la suya como la del causante. El poseedor, se dice que la conservación de la posesión se da de la siguiente manera. El poseedor conserva la posesión mientras posea simultáneamente el goce y el ánimo de la misma, con la advertencia de que la existencia de uno y de otro se juzgan con menor rigor que cuando se trata de determinar la adquisición de la posesión. Es imposible conservar la posesión solo ánimo, y en tal sentido, la posesión se conserva en caso en que el corpus sufra una atenuación, mas no la ausencia total de este elemento. Por ejemplo, aquel animal que se sale de su lugar o del lugar donde lo tiene su poseedor, mientras el animal conserve esa costumbre de volver, se conserva a sí mismo la posesión de esa cosa, aun cuando se ignore accidentalmente su paradero, viéndose atenuada el corpus de la posesión. Existen diferentes clases o especies de posesión. Por ejemplo, o en primer lugar tenemos la posesión natural
o detentación o posesión precaria. Este tipo de posesión es sinónimo de detentación y constituye una clasificación de valor teórico, pues no tiene relevancia en el derecho positivo, y es aquella que se da en nombre del dueño aun cuando se encuentra protegida por ciertas acciones tutelares. No puede servir de base para la adquisición del dominio. También existe la posesión civil o propia, que se refiere al goce de un derecho o el disfrute de una cosa unidos a la intención de tener la cosa o el derecho como propio. Esta especie de posesión exige la conjugación del corpus y del animus. La posesión legítima se da cuando concurre la continuidad, que sea de manera pacífica, pública, no equívoca y con la intención de tener la cosa como suya propia. El artículo 772 de nuestro Código Civil lo expresa así: la posesión legítima supone la existencia de todos los requisitos que exige la ley, entre los cuales se encuentran los siguientes elementos: continuidad, no interrupción, que sea de forma pacífica, de manera pública, no equívoca y con esa intención de tener la cosa como suya. También podemos hablar de la posesión viciosa. Los elementos específicos de este tipo de posesión, primero, son la discontinuidad. Esto consiste en no ejercer así su poder de derecho. Es una cuestión de hecho que debe apreciarse en cada caso. Al cabo de tanto tiempo de no haber ejercido el poder de hecho, debe entenderse que se ha abandonado la cosa. Para juzgar si existe discontinuidad, se debe tener en cuenta la naturaleza y otra sustancia de la cosa. La discontinuidad ocurre por una causa ajena a él. También tenemos como elemento específico de la posesión viciosa la violencia, que es un vicio temporal que puede ejercerse directamente contra el poseedor o contra cualquiera que detente la cosa en su nombre. Es un vicio relativo en el sentido de que solo vicia la posesión frente a la persona que la ejerce, siendo la misma posesión pacífica frente a todos los demás. También otro elemento específico de la posesión viciosa está la clandestinidad, que es un vicio relativo de igual forma en el sentido que si la actuación posesoria se oculta frente a una persona, pero no frente a los demás, la posesión sería clandestina respecto de aquella y pública respecto a esta. También existe la inequivocidad, es decir, es el concepto sobre el cual existe discrepancia, porque de acuerdo con la vieja concepción significa que no existen dudas sobre los elementos de posesión, es decir, el corpus y el ánimo, pero según la opinión más reciente, consiste en que no existen dudas sobre el ánimo, de modo que la posesión será equívoca cuando los actos de goce puedan explicarse sin presuponer dicho ánimo. Es un vicio relativo en el sentido de que solo vicia la posesión frente a la persona que la ejerce, siendo la misma posesión pacífica frente a los demás. También existe la posesión de buena fe. El poseedor de buena fe es quien posee como propietario de fuerza de título justo, es decir, de un título capaz de transferir el dominio aunque sea vicioso, con tal que el vicio sea ignorado por el poseedor de acuerdo al artículo 778 del Código Civil. Pero nuestra ley es muy exigente, ya que lo define la posición de buena fe, porque requiere que la misma se apoye en el justo título. Hablar del justo título, es decir, que el justo título es cualquier acto hecho que por su naturaleza sea susceptible de hacer o adquirir la propiedad o derecho, aun cuando en el caso concreto no se produzca ese efecto debido a un vicio cualquiera. Dicho título debe existir de hecho. Ahora bien, si el título existe, es un vicio. Es necesario que el poseedor lo ignore para que la posesión sea de buena fe. Las presunciones posesorias son los elementos que deben concurrir para otorgar el carácter legítimo de la posesión y no pueden presumirse, sino que en efecto deben existir, como la no precariedad, la no inversión del título, la no interrupción y la continuidad de la posesión y la presunción de buena fe, que se encuentran paradas en el ordenamiento jurídico toda vez que expresa que se presume la buena fe de todo poseedor y quien pretenda alegar lo contrario debe probarlo. Ya para concluir puedo decir que la posesión es una figura que pertenece al derecho civil, aunque parezca fácil su aplicación. Para su existencia, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido una serie de aspectos que han de tomarse en cuenta para su ejercicio, entre los que se cuenta
que es una institución derivada de una situación de hecho que recae sobre cosas corporales que crea imagen de derecho con consecuencias o efectos jurídicos. Es un derecho real y no personal, que se caracteriza por recaer sobre bienes susceptibles de propiedad, y de ello viene el ánimo de querer el poseedor ser dueño de dicha cosa, y que desde esa misma manera surgen los elementos ánimos y corpus, para que no se pierda el goce al acto posesorio sobre un bien. En cuanto a la problemática de la posesión sobre bienes de dominio público, es imposible su goce porque son bienes propiedad del Estado, que como no puede ser objeto de propiedad, tampoco puede recaer sobre ellos actos posesorios, porque son bienes que guardan características particulares, además de una protección especial por parte del Estado. Ya para finalizar, o finalmente, las clases de posesión no son diversas, y a pesar de existir entre ellas elementos diferentes y comunes, existen también elementos comunes a todas, como es el ánimo y el cuerpo, así como la buena fe de la cual se presume todos los poseedores. Esto es todo, muchísimas gracias por su atención.